bendecida. Cristo dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de la promesa. Conéctate con nosotros en el programa Mujeres Llenas del Poder de Dios. Bendiciones. Dios les bendiga, hermanos, nos faltó el tantán. Perdón, hermanos, estamos utilizando nuevos aparatos, hermanos, porque el otro se nos dañó. Así que, bueno, ahí quedó esa alabanza de nuestro pastor, Bernardo Mateos. Dios les bendiga, bienvenidos a este espacio de Mujeres Llenas del Poder de Dios. Y les damos la bienvenida a nuestros hermanos. Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos. Amén. Un saludo ahí. Dios les bendiga a cada uno de los que ya están ahí conectados en esta mañana hermosa, en esta mañana de bendición. Dice la palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana con cada uno de nosotros. Y aquí estamos para hablar de las grandezas de Dios, de la palabra de Dios. Y es un gozo para nosotros estar aquí hoy en esta mañana. Amén, hermanos, Dios les bendiga en esta hermosa y fresca mañana, hermanos. Pues ya estamos aquí, gracias a Dios, una vez más en este programa Mujeres Llenas del Poder de Dios. Eso, sí. Le damos gracias al Señor porque una vez más nos permite llegar aquí y poder impartir o compartir un poco de su palabra. Y esperamos que sea de bendición para su vida. Agarre su café, su chocolate, su pan, siéntese por ahí y gócese.
Dios les bendiga, hermanos. Amén. Bueno, hermanos, pues creo por ahí les sale una opción de enviar estrellas. Solamente les voy a decir un poquito, hermanos. Eso es, si ustedes quieren apoyar este ministerio, económicamente, hermanos. Eso es así. Se nos dio esa opción. Es algo nuevo que Facebook está ofreciendo, creo que no es para todos, pero si ustedes tienen ahí esa opción, son 75 estrellas por 99 centavos. Eso es solamente una opción que uno está aprendiendo, le piqué y ahí salió. Así que si ustedes un día les gusta bendecir y apoyar y bendecir este ministerio, pues ahí pueden enviar estrellas, y eso es pues para apoyar el ministerio, hermanos, mujeres llenas del poder de Dios, la oración y pues todo lo que hacemos a través de esta página. Es solamente para que usted sepa el anuncio que le sale ahí de enviar estrellas. Eso es, hermanos. Así que sin más, vamos a orar, vamos a entrar en este tema que vamos a compartir en esta mañana. Les recuerdo, como siempre, si tiene alguna necesidad, alguna petición de oración, escríbala. Al final vamos a estar orando por las necesidades. Y pues quédese ahí con nosotros, compartan el video y vamos a orar en esta mañana, no sé, mis hermanos. Amén, hermanos. Acompáñenos a orar, hermano, ahí donde usted está. Padre, en esta mañana te damos las gracias, Señor, por un nuevo día más, por cada misericordia que tú tienes para con cada uno de nosotros. Tu palabra dice que nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor. Agradecidos estamos contigo porque nos has permitido llegar aquí una vez más, Señor, con el propósito de impartir tu palabra, Señor, y con el propósito de que esta palabra, Señor, sea de edificación para cada oyente, Dios mío. Usa nuestra vida, Señor, que sea tu Espíritu Santo ayudándonos, guiándonos, Señor, y hablando a través de nuestra vida, Señor amado, y que tu Espíritu Santo también, Señor, abra el entendimiento de cada uno de los oyentes para que pueda entender esta palabra de una manera eficaz y simple, Señor amado, y que la pueda atesorar en su corazón y ponerla por obra en su vida diaria. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 La porción que consideraremos en la mañana de hoy la encontramos en Efesios, en el capítulo 2, el versículo 10, que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra del Señor. En esta mañana quiero compartir un poco del tema hechos con propósito. Y es que todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Dios nos dijo, voy a hacer esto, a ver qué sale o para qué sirve. No, sino que todo lo que el Señor hace, lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Lo vemos en la creación. Cuando Dios hizo la creación, vemos que cada cosa tiene su propósito y lo podemos ver. El sol, la luna, el mar, todo, las plantas, todo Dios lo hace con un propósito. Y hablando generalmente, sabemos que todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria, para la alabanza de su nombre. El salmista David decía, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso quiere decir que ellos nos cuentan, ellos nos dicen que hay un Dios grandioso, todopoderoso, maravilloso, infinitamente, absolutamente sabio, y que por Él fueron hechas todas las cosas. Y también vemos el salmista, no solamente dice que Dios es el creador de las cosas que podemos ver de la creación de nuestro mundo, sino que él puede decir que él mismo, el salmista David, decía que Dios era su creador. En el Salmo 139 podemos ver al salmista David describiendo a Dios como su creador. En este salmo, que es uno de mis favoritos salmos, ahí podemos ver a David describiendo a ese Dios que lo conoce, a ese Dios que lo formó. Dice este salmo, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y vemos al salmista David admirándose de este Dios,
admirándose que dice, te alabaré porque grandes son tus maravillas, porque formidables son tus maravillas y mi alma lo sabe bien. Vemos al salmista admirando a este Dios, cómo cada parte de su cuerpo fue hecha por él, fue hecha por sus manos. Dios nos hizo con un propósito, no solamente nos hizo y nos dejó, sino que Él nos hizo con un propósito. Amén. Amén. Y vemos que ese Dios nos conoce. ¿Y saben por qué nos conoce? Porque Él fue quien nos hizo. Él fue el que nos hizo. Y vemos aquí en esta escritura que dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y nos dice la razón, para buenas obras. Y quiero detenerme aquí un poco y enfatizar más en el valor de la vida. Porque la vida que nosotros tenemos, sí, la vida que cada uno de ustedes posee, es un regalo de Dios. Amén. Es un regalo de Dios. En una ocasión hablaba con los jóvenes y les decía, la vida que nosotros tenemos es muy corta. Es muy corta. La palabra del Señor dice que los años de nuestra edad son 60, 70 y aún los más fuertes 80. Y les decía que este salmo menciona lo corto que es la vida. De manera que el salmista en ese salmo, él dice, enséñame, le dice a Dios, enséñame a contar mis días. Enséñame a contar mis días de manera que traiga sabiduría a mi corazón. En otras palabras, que yo tenga presente que la vida es corta. Y vemos al salmista diciendo, dame sabiduría de manera que yo no desperdicie mi vida en cosas que no edifican, en cosas vanas. No sé cómo está viviendo usted su vida en esta mañana, cómo estamos viviendo nuestras vidas. Tal vez nos estamos enfocando en cosas que no traen fruto, en cosas vanas, en cosas, y la vida es tan corta que pasa tan rápido, y cuando nos venimos a dar cuenta, hemos pasado nuestra vida, y muchas de las veces no hemos cumplido el propósito con el cual Dios nos creó. Así que en esta mañana podemos examinarnos cómo hemos vivido en esta mañana. No sé si quieran comentar algo. Pues saludos allá a todos los que están ahí conectados, hermanos. Gracias por compartir los videos. Tener en cuenta que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios para que podamos conocerle. Yo creo que la hermana va a entrar un poquito más adelante en el propósito, pero poderle conocer. Acordémonos que cuando Dios creó al hombre, el deseo de Dios era que el hombre tuviera esa comunión y esa conexión con Él. Que el hombre estuviera en comunicación, en contacto, en cercanía con Dios, y fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Una hechura perfecta. La palabra del Señor nos habla también y nos dice que lo más sumo, lo más grande, lo más bello, lo más hermoso de su creación es precisamente el ser humano que Dios creó a su imagen y a su semejanza. Una manera totalmente diferente de cómo Dios creó el mundo y la creación. Nos maravillamos de ver el sol, de ver las estrellas. Sin embargo, todo eso fue creado por el poder de su palabra. Pero cuando Dios creó al ser humano, al hombre, Él tomó de su tiempo y dice que del polvo de la tierra fuimos tomados y fuimos formados con sus manos. Yo me imagino con ese amor, con esa misericordia. Somos hechura, obra de sus manos, para que le conozcamos, para que le sirvamos. Y al comienzo, como Dios puso al hombre en el huerto del Edén, para que estuviera en comunión, para que hablara con Dios. Ese es el deseo que Dios quiere, que nosotros mantengamos hoy como hijos de Dios, y aún aquellos que no le han entregado su vida se den la oportunidad de conocerle y saber que somos hechura de sus manos, obra de sus manos, y que fuimos hechos con amor, con un propósito. Amén. Amén, hermanos. Me voy a regresar un poquito. Obviamente, hermano, lo primero que entendemos por el contexto es de que Pablo le estaba hablando a la iglesia de Éfeso. O sea, eran personas ya convertidas. Y asimismo, esta palabra nos habla a nosotros, que ya hemos conocido a Cristo. Porque el contexto habla, los textos anteriores hablan, y dice que antes éramos hijos
de desobediencia, que vivíamos en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos. Y dice que éramos hijos de ira, lo mismo que todos aquellos que no conocen a Cristo. Pero que Dios, que es grande en misericordia o rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, dice que aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y así como mi esposa decía, sí, el apóstol Pablo aquí en el capítulo 1, versículo 4, dice que Dios ya nos había escogido desde antes de la fundación del mundo, antes de la fundación. Y dice en el versículo que ella leyó que fuimos creados en Cristo para buenas obras, para buenas obras. Y no quiero terminar el texto, pero bueno, vamos a dejarle ahí, para buenas obras. Es que uno se quiere meter ahí, se quiere pero bueno, dice que Dios preparó ya para cada uno de nosotros buenas obras para que caminemos en ellas o las realicemos, las hagamos, las llevemos a cabo. Es un poquito difícil mantenerse ahí, queremos ya pasar la cerca ahí. Bueno, pero obviamente, hermanos, nosotros no podemos caminar o realizar o hacer esas buenas obras porque hay un requisito. Hay un requisito, y como le decía, Pablo le estaba hablando a la iglesia de Éfeso. Este texto nos está hablando a nosotros que ya conocimos a Jesús. O sea que si usted no ha conocido a Cristo, como decía la hermana, necesita conocer a Cristo como su único y suficiente Salvador para que este texto se haga parte de su vida. Porque dice que creados en Cristo Jesús para buenas obras. Segunda de Corintios dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. Entonces, entendiendo esto, que en Cristo somos nuevas criaturas, y entendiendo que somos creados en Cristo para buenas obras, entonces nos preguntaríamos, ¿y cuáles son estas buenas obras? Y vamos a dejar a ellos que la contesten. Bueno, yo creo que vamos a hablar de esto más adelante, pero decíamos, somos creados con propósitos, como decía mi esposa. Tenemos que entender que cada uno es creado con propósitos específicos y que solo vas a poder cumplirlos tú. O sea, yo voy a poder cumplir ese propósito, usted mismo va a poder cumplir ese propósito. Yo no puedo cumplir el propósito de usted. Usted tiene que cumplir su propósito por el cual Dios lo llamó. Cada uno de nosotros vamos a cumplir nuestro propio propósito, el cual Dios nos ha llamado. Nadie más va a poder cumplirlo. Mi esposa usaba acerca de la creación, que todo es diseñado con un propósito. Yo quisiera usar una analogía. Por ejemplo, hay cuchillos, y los cuchillos hay para diferentes cosas. Vamos a decir, hay un cuchillo que es como gordo, que es para mantequilla, se le dice un butter knife, un cuchillo para mantequilla, y hay cuchillos para vegetales, y hay cuchillos para carne también. Pero ellos son creados con un propósito también. O sea, yo no puedo usar un cuchillo de mantequilla para cortar un pedazo de carne, especialmente si ese es un pedazo de carne, esos corriosos que a veces venden, que a veces ni el diente le quiere entrar, hermano. O sea, no puedo usarlo. Y usar un cuchillo de esos es como decir, bueno, pues necesito el otro cuchillo por el cual fue creado, por el cual fue diseñado. Entonces, usar un cuchillo para algo que no es, vamos a decirlo, aplicarlo a nuestra vida. Si nosotros queremos hacer el propósito de otro, no vamos a poder, porque no fuimos diseñados para eso. Nosotros fuimos diseñados para el propósito que Dios tiene para nosotros mismos. Amén. Hermano Alex, vamos a invitar a nuestros hermanos a... Usted hizo la pregunta, ¿verdad? Que si ellos quieren participar, ¿para cuáles obras? ¿Para qué obras usted cree que Dios nos creó? Ahí participe y sea parte del programa. Mándenos ahí su comentario. Y a lo mejor le atina. Así que, ¿para qué usted cree, hermano, que fuimos creados? Y una hermosa analogía que nuestro hermano hizo.
Adelante, hermano. Amén. Sí, lo importante es saber también que somos creados con un propósito. Eso debe de tener Amén. nosotros en nuestro corazón bien grabado, que no vinimos a este mundo nada más por existir, sino que, como lo dijimos, Dios todo lo que hace, lo hace con un propósito. Y Dios fue el que nos hizo a usted y a mí, y no nos hizo nada más para existir, sino que nos hizo con un propósito. Y a veces, muchas de las veces nos equivocamos acerca de nuestro propio valor. A veces decimos, bueno, pues yo no valgo nada, o tenemos muy en poco la vida, ¿para qué estoy en esta vida? Si me ha ido tan mal, podemos decir algunos o algunas. ¿Por qué? Porque a veces nos sentimos de esta manera porque viene a nuestra mente tal vez algún recuerdo que marcó nuestra vida y le restó valor a nuestra existencia. Tal vez hemos pasado momentos muy difíciles en la vida y pensamos que no valemos por las cosas que nos ha pasado. Tal vez crecimos en un hogar sin el cuidado familiar, amoroso de una familia. Tal vez nos sentíamos indignos muchas de las veces, siempre escuchando palabras negativas acerca de nuestra propia vida, y todo eso le restó valor a nuestra existencia, tanto que muchas de las veces decimos, pues, ¿qué sentido tiene la vida, no? Si solamente es sufrir, y todo eso va creciendo en nuestro interior, de manera que no le hallamos ninguna razón a nuestra vida. Hoy en día hay tantos suicidios, vemos personas que creen que la vida no tiene sentido y se pueden preguntar, ¿para qué seguir viviendo? No tengo razón ni propósito en esta vida por la cual existir, y terminan quitándose la vida. Y qué triste, porque como estamos viendo, Dios nos diseñó con un propósito. Amén. Pero muchas veces nos enfocamos siempre o muchas veces en el sufrimiento, que pensamos que la vida no tiene ninguna razón para existir. Y muchas veces terminamos nosotros, ¿cómo se dice? Troncando esos planes que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque nos enfocamos mucho en cosas que nos han sucedido. Un informe que leí nos dice que 1 de cada 3 personas ha pensado en suicidarse y 1 de cada 7 ha intentado hacerlo. ¿Por qué? Porque piensan que la vida no tiene ningún sentido, no tiene ningún propósito, seguir viviendo, que es mejor no existir. Y pensamos, ¿cómo puede ser que jóvenes estén quitando la vida cuando tienen todo un futuro por delante? Muchos acaban con ese futuro. ¿Por qué? Porque no saben cuál es el propósito por los cuales ellos están viviendo. Historias de drogadictos, de hombres y mujeres, podemos ver, han sido formados en un hogar o en un ambiente donde siempre han escuchado cosas negativas hacia ellos. Tú no sirves para nada y nunca vas a hacer nada bien el resto de tu vida. Tanto que eso ha creado dentro de ellos un sentido de inferioridad. Han sido profundas sus heridas que llegan tal vez a preguntarse, ¿para qué vivo? ¿Para qué estoy en este mundo? Pero déjame decirte en esta mañana que tú eres obra de la mano de Dios. Amén, que fue amén. Dios quien te creó, que eres una creación admirable, como lo decía el salmista David, eres una creación admirable de Dios. Somos hechura suya, como lo dice Pablo. Nosotros estábamos en la mente de Dios mucho antes de que nosotros naciéramos, y Él nos apartó para la vida y nos dio una misión que solamente nosotros tenemos que cumplir, que nadie más la puede cumplir sino nosotros mismos. No somos un accidente, no somos un plan de nuestros padres, somos obra de la mano de Dios, y tenemos un propósito y un plan, un propósito de Dios que nosotros solamente debemos de cumplir, y eso tiene que estar grabado muy bien en nuestro corazón. Tiene que venir a nuestro corazón. Tenemos que tener ese entendimiento de que somos creación de Dios y que somos creados con un propósito. Esto vino al corazón de Jeremías también, cuando la palabra nos dice que Jeremías decía, antes que te formara en el vientre te conocí, antes que nacieras te aparté y te di por profeta a las naciones. Aquí vemos a Dios diciéndole esto a Jeremías, que desde antes que él naciera, él ya lo había escogido. Y yo creo que Dios a cada uno de nosotros ya él nos había apartado para la vida y nos envió a esta tierra a cumplir un propósito que solamente nosotros tenemos que cumplir.
Estamos aquí con un propósito y no nada más para existir. Nuestra vida estará detenida si nosotros seguimos pensando que no podemos, que no servimos para nada, que no sabemos hacer las cosas, que parece que nuestra vida no tiene ningún sentido o que las cosas mejoren para nuestras vidas. Somos creación de Dios. Somos hechura suya por medio de Cristo Jesús. No tan solamente somos su creación, sino que Él nos da la oportunidad de ser sus hijos por medio de Cristo Jesús. No solamente somos su creación, sino que también somos sus hijos. Antes de que nosotros naciéramos, se había escrito una historia que solamente nosotros tenemos que cumplir. Él ha puesto en nosotros habilidades, Él ha puesto en nosotros talentos naturales, y cuando venimos a entregar nuestra vida a Cristo, Él pone en nosotros dones espirituales. ¿Y todo para qué? Para que nosotros cumplamos el propósito por el cual Él nos ha llamado. Amén. Amén. Quería hacer hoy un comentario, hermana Vero, porque usted mencionó muchas de las razones por las cuales pues a veces las personas se sienten frustradas, inservibles o sin valor. En general, cualquier persona, pero a veces como hijos de Dios, a veces hay creyentes que se sienten frustrados con los propósitos frustrados, porque usando la analogía que aplicó el hermano Alex, a veces queremos hacer lo que Dios no nos llamó a hacer, y eso frustra muchas veces a las personas. Un ejemplo, a mí me encanta cantar, pero yo no tengo voz para cantar. Y si yo me enfocara en eso, yo estaría frustrada, porque yo vería a los demás que están floreciendo, siendo usados por Dios, siendo respaldados por el Señor en el llamamiento, en el propósito que Dios tiene para con ellos, para cantar. Y como a mí me gusta cantar, pero no lo puedo hacer y todo me sale mal, estaría frustrada, mis propósitos estarían frustrados, porque a eso Dios no me llamó. Ese no fue el propósito por el cual Dios me escogió. Entonces, muchas de las veces, mucho creyente se siente frustrado, espiritualmente hablando, porque queremos meternos en un zurrón que no nos corresponde, en un molde que no es nuestro. Entonces, pero a todos Dios nos escogió, y nos escogió con un propósito. Lo importante es pedirle al Señor la dirección. Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga para ti? Porque todos somos importantes en el reino de los cielos, y todos somos valiosos de parte de Dios, y a todos dice la palabra que Él nos capacitó y nos dio, como dice nuestra hermana, el Espíritu Santo para que nos revele, nos guíe al propósito perfecto. No podemos nosotros hacer lo que no nos llamó el Señor a hacer. Y en esa área creo yo que hay veces que es cuando el creyente se siente frustrado. Muchos se gozan y se deleitan en el servicio, en la amabilidad con las personas. Ese es su llamado, ese es su don, esa es su gracia. Hay personas que tienen como un imán para jalar a las personas. Y cada quien Dios lo usa de manera diferente. Por ejemplo, amistades así, muchas que no conozcan del Señor, yo no tengo, pero tengo personas que conocen, muchas personas, y ellas dicen, es que yo no sé hablar, pero quiero que vengan conmigo y vayamos a visitar. Bueno, yo no tengo el conecte que usted tiene para ir a diferentes lugares que yo no conozco, y usted quizás siente que no puede hablar, pero se complementa, porque así es el Señor, y todos somos valiosos. No es solamente la palabra, sino a dónde va a llegar la palabra, y eso es algo importante. Pero a veces sentimos que no estoy haciendo nada, pero algo especial Dios tiene con cada uno, y es encontrar ese propósito por el cual Dios lo creó, para no meternos en moldes que no nos corresponden y no llegar a estar con propósitos frustrados en los cuales a veces uno ya después ni quiere seguir hacia adelante. Sí. Es como quererse poner un pantalón 30 hacia unos 40. O sea,
No podemos, es imposible. Bueno, yo creo que, no sé si me voy a adelantar, si me voy a adelantar pues me das un codazo así. Me das un codazo. Creo que para ilustrar esto que estamos hablando, de que cada quien fuimos formados con un propósito y de las utilidades o de lo que nosotros servimos en diferentes áreas, que es lo que estábamos hablando, o lo que estaban hablando, porque yo no había hablado todavía, podemos ilustrarlo, hermano, con 1 Corintios 12:27, donde dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y el 12:18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Y creo que lo podemos conectar con Efesios 2:10, según a lo que estamos hablando, que cada uno de nosotros es un miembro del cuerpo de Cristo, con una función particular que le fue dada por Dios. Eso es lo que estamos diciendo. Tenemos que entender, hermanos, que nosotros no somos los que decidimos las buenas obras que Dios ya tiene de antemano, que Dios ya preparó de antemano para nosotros. Nosotros no somos los que las escogimos, ni tampoco somos los que escogemos cuál es nuestro rol o nuestra función que tenemos en el cuerpo de Cristo. Dios ya las ha decidido y preparado para nosotros. Y si nosotros no llevamos a cabo la función en el cuerpo de Cristo, entonces, así como en el cuerpo natural sufre cuando alguno de sus miembros no funciona bien, así también el cuerpo de Cristo sufre. Vamos a decir, como por ejemplo lo que las hermanas decían, si en mi cuerpo, si tengo una rompedura de este brazo, vamos a decir de aquí, yo no voy a poder usar este brazo. ¿Por qué? Porque está enfermo. O sea, no puede ser utilizado. Mi cerebro sí le está mandando comunicación de que se mueve, pero él no se puede mover porque está enfermo, está roto. No puede hacer la función de la cual mi cerebro le está diciendo. Si mi mano está sana, sí se va a poder conectar y sí va a poder hacer la función que mi cerebro está diciendo. Asimismo, en el cuerpo de Cristo, todos tenemos una función. Todos, los pies tienen una función, son los que nos llevan para ir para acá, los ojos son los que ven, los oídos son los que oyen. Imagínese usted que todo el cuerpo fuera una oreja grande, sería algo disfuncional. O sea, no estaría bien. Todo Dios lo pone perfectamente en su orden. Y es lo que estamos hablando. O sea que usted no puede ser todos no podemos ser músicos. Todos no podemos ser cantantes. Tenemos una función diferente. No todos podemos hacer lo mismo a la vez. Tenemos que funcionar de acorde al cuerpo de Cristo, a la iglesia. ¿Y quién es nuestra cabeza? Pues es Cristo. Cristo es el que nos dice a nosotros, bueno, esta es tu función, tú vas a hacer esto y tú tienes que llevarlo a cabo. Y es lo que decíamos, nadie más va a poder llevar a cabo lo que Cristo ya tiene diseñado y lo que Cristo te está diciendo que tú tienes que hacer. O sea, yo no puedo hacerlo. Si Dios te está diciendo a ti, tú tienes que hacer eso que Dios te está diciendo a ti que hagas, o en el orden o en la función que Dios ya tiene para ti, o que Dios ya preparó de antemano para ti. Amén, hermano. Amén, amén. Y hermano, esa ilustración que usted acaba de mencionar es esencial que nosotros la entendamos, porque a veces como iglesia no hacemos la labor que el Señor nos llamó a hacer, porque no todos los miembros están dispuestos a hacer la función de cada uno que el Señor nos llamó a hacer. Es como en una ocasión les predicaba a unos hermanos y les decía, es como si yo quisiera caminar con mis ojos cerrados, ¿a dónde voy a ir a caer? Todo mi cuerpo me voy a tropezar y voy a caer por ahí. ¿Por qué? Porque los ojos no quieren abrirse, no quieren hacer su labor. Pero debemos de aprender a trabajar unidos y a colaborar como el cuerpo de Cristo que somos, cada uno en el propósito y en el llamado
que Dios tiene para cada uno de nosotros para poder llevar a cabo esas buenas obras que el Señor nos ha llamado a hacer. Amén. Ese es el propósito principal, que se cumpla lo que el Señor nos está hablando aquí en Efesios, que somos llamados para buenas obras. Y ahí nuestra hermana Flor Ramírez nos manda un comentario y dice, las buenas obras que el Señor nos llama a hacer es ayudar al necesitado, visitar a la oveja perdida, orar por los enfermos y visitarlos. Amén. Gracias, hermana, por su comentario. Son parte de esas buenas obras en las cuales Dios quiere que nosotros sirvamos y nos deleitemos también en ellas, y que esas obras que mi hermana mencionó son las que tienen recompensa allá en el reino de los cielos. Cuando el Señor habla y dice, bienaventurado aquellos benditos de mi Padre, por cuanto hiciste lo que te llamé o te mandé a hacer. Y aquellos que no lo hicieron empiezan a preguntar, Señor, pero ¿cuándo? ¿Cuándo no te cubrimos? ¿Cuándo no te vestimos? ¿Cuándo no te visitamos? Y el Señor dice, bueno, por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, tampoco a mí me lo hiciste. Apartaos de mí. Y les da una palabra muy fuerte, malditos, al fuego eterno. Entonces, esas son esas buenas obras por las cuales debemos de nosotros ejercitarlas y ser parte de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Amén. Adelante, hermana. Sí, hay muchas maneras las cuales Dios ha diseñado ya para que nosotros andemos en ellas. La hermana Cecilia hace un momento dijo muy claro esto de que cuando nosotros nos entregamos al Señor a hacer, ahora sí que a cumplir, a decir, Señor, aquí estoy, cumple lo que tú has planeado ya de antemano para que yo fuera. Cuando nosotros nos rendimos de esa forma es cuando el Señor viene y nos muestra el camino que nosotros tenemos que caminar y nos muestra las obras que Él tiene preparadas para nosotros. Pero a veces queremos hacer lo contrario, andamos nosotros queriendo hacer lo que a veces no nos toca, y por eso nos cansamos y desistimos. ¿Por qué? Porque no era nuestro llamado. Hay muchas cosas en las cuales Dios nos mandó a hacer, muchas obras, generalmente a todo creyente, como ser sal y luz, es una de las cosas por las cuales Dios nos llamó, ser sal en este mundo lleno de corrupción, ser luz en medio de la oscuridad en la que vive este mundo, también es otra de las formas porque la iglesia somos llamados de en medio de un mundo para ser consagrados a Dios. Otras de las cosas que dice la Biblia, que Él nos llamó de las tinieblas a su luz para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. O sea que los propósitos generales de Dios para todo el creyente son estos. Aparte, las cosas que Dios te va a mostrar a ti específicamente, qué es lo que tú tienes que hacer. Y ese llamado especial que Dios tiene para su vida. Y cuando Dios nos llama de una manera especial para servir en su reino, a todos Dios nos ha llamado, obviamente, pero hay algunos con un llamado especial que Dios les hace. Muchas de las veces Dios nos hace ese llamado, pero muchas de las veces tenemos miedo. ¿Por qué? Porque pensamos en nuestra propia capacidad, decimos, bueno, yo no puedo hacer esto, y a veces no cumplimos ese propósito de Dios. ¿Por qué? Porque estamos pensando en nuestras propias fuerzas, nuestra propia limitación. Pero cuando nosotros vemos a Dios, que Él fue el que nos llamó, Él es el que te capacita para cumplir aquel propósito por el cual Él te está llamando. Por eso la Biblia dice que Él nos da esos dones, porque Él ya desde antemano tiene para qué tú vas a servir. Entonces Él te capacita, te da las habilidades, te da las herramientas, te da esos dones que tú necesitas para cumplir ese llamado que Dios tiene para ti. Así que no tengamos miedo de decir, sí, Señor, aquí estoy, cuenta conmigo para lo que tú quieres hacer. A veces sí nos sentimos con esa incertidumbre, ese miedo. A veces Dios nos hace el llamado y decimos, yo no puedo, porque yo no fui a la escuela, o ciertas cosas que siempre uno dice, no sé hablar, no sé hacer, pero es cuando nosotros ponemos nuestra mirada en nosotros mismos. Cuando Dios llama a Jeremías, vemos a Jeremías diciéndole al Señor, yo soy un niño inexperto, yo no sé.
pero Dios no se equivoca. Amén. Dios no se equivoca. Y si Él te escogió a ti y Él te apartó a ti y te ha dado todo lo que tú necesitas para que cumplamos ese propósito con el cual Él nos ha llamado. Permítame hacer un comentario, hermana, porque ahorita que usted está comentando esto, ahí está Moisés. Él tuvo miedo y dijo, Señor, yo soy tartamudo, no puedo ir, no puedo hablar. Y el Señor le dice y le habla, ahí está tu hermano Aarón. Sin embargo, podemos ver que ya una vez que el pueblo había salido de Egipto, y Moisés sube al monte a hablar con Dios, Aarón no pudo hacer lo que estaba haciendo Moisés. El pueblo se le corrompió y a Aarón dice, no me quedó otra más que hacer lo que ellos me dijeron, echamos el oro y salió el becerro. No, ¿cómo que salió? Lo hicieron. Porque Aarón no podía, no tenía ese llamado que Dios le había hecho a Moisés. A pesar de que Moisés se limitó, porque él dijo, yo no puedo, soy tartamudo, no puedo hablar. Sin embargo, Dios lo preparó y lo capacitó. Y cuando Dios llama, cuando Dios escoge, Dios equipa, Dios hace. Lo único que Dios quiere es la disposición del corazón y la santificación en nuestra vida personal, porque cuando Dios se le revela o se le muestra a Moisés, le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Una manera de quitar toda impureza, todo pecado, toda inmundicia en nuestras vidas, para entonces llevar a cabo el propósito por el cual Dios nos llama en específico. Y lo que Dios te llamó a hacer, lo que Dios te llame a hacer, Dios te va a preparar, te va a capacitar, te va a poner las ayudas, los apoyos para llevar a cabo ese propósito, ese llamado por el cual Dios te escogió, porque no es en nuestra fuerza, sino en las fuerzas y en la fortaleza que viene de parte de Dios. Y lo que Dios te llamó a hacer a ti, nadie más lo va a poder hacer más que tú. Así que dispongamos nuestra vida para el servicio de Dios, pero sobre todo dispongamos todo nuestro ser en santidad y en consagración hacia Dios, que es una de las razones por las cuales a veces esos propósitos no se cumplen, porque no quitamos el calzado de nuestros pies, no quitamos las inmundicias, no quitamos las cosas del pasado, las malas costumbres, los malos hábitos, teniendo en cuenta que el llamado al cual el Señor nos llama es un llamado santo y un llamado en santificación, consagración delante de Dios, que es lo principal y lo que puede obstaculizar ese propósito. Adelante, hermano. Amén, así es. Pues esa palabra es muy, muy hermosa. Creo que la analogía que se usaba acerca del cuerpo humano, esta analogía es la imagen vivida de un hombre de Dios que pone sus ojos en la cabeza que es Cristo, como decíamos, y que reacciona de acuerdo a lo que Dios tiene para su vida, sin duda alguna. O sea, es lo que decían mis hermanas, es la imagen del cristiano que camina de acuerdo a la voluntad de Dios para su vida en las buenas obras que Dios de antemano ya ha preparado para él. Decíamos que cada uno tiene una función específica en el cuerpo de Cristo y usted tiene que llevar a cabo esa función. Lo hemos estado repitiendo, que usted mismo tiene que llevar a cabo esa función. Nadie más la va a poder hacer por usted. Usted tiene que llevarla a cabo. Y si no sabe cuál es su función, como decían las hermanas, pues es necesario que hoy usted mismo busque al Señor y es hora de que usted le pregunte a Dios. Pregúntale o dígale cuál es la función que Dios quiere, que Dios tiene para su vida. ¿Cuál es? ¿Cuáles son esas buenas obras que Dios ya tiene para usted? Yo creo, como decía mi esposa, que cada uno de nosotros ya fuimos equipados con esas herramientas o esas cualidades, con esas cualidades para poder nosotros llevar a cabo esa función para la cual Dios ya nos escogió. Pero necesitamos estar dispuestos, como decía la hermana, tenemos que tener esa disponibilidad
de poder hacerlo. Si no tenemos esa disponibilidad de nosotros, entonces simplemente no va a ocurrir nada, porque usted no tiene un corazón dispuesto a servir a Dios. Otra de las cosas, hermano, que la hermana Cecilia decía, y sí, y posiblemente se oiga que estamos repitiendo, pero es que esto es así. Sí, esto es así. Decía la hermana que Moisés, él tuvo el propósito de sacar al pueblo de Israel de Egipto. O sea, él fue usado. Y como ella decía, pues, él decía que no podía. Y decía la hermana que pues Aarón no pudo, ¿verdad? Por unos días que Moisés se fue. ¿No? Sí, o sea, no pudo. Y es cierto, hermano. Y fíjese, si vamos más allá también, Moisés no pudo llevar tampoco al pueblo de Israel a la tierra prometida. ¿Quién fue el que Dios usó para eso? Fue Josué, hermano. O sea, cada quien está escogido, o Dios ha escogido a ciertas personas. Por ejemplo, nosotros, bueno, regreso. Es que quiero adelantarme, pero ellos fueron escogidos en su tiempo. Moisés fue escogido en ese tiempo. Bueno, Josué fue escogido después de Moisés. Y nosotros también, hermanos. Alguien más ya hizo una función. Ahora nosotros estamos aquí y es un puente, una escalera que llevamos en la vida. Nosotros estamos hoy en este día de 14 de febrero del 2022 haciendo esta función y haciendo las buenas obras que Dios ya tenía para nosotros, para nuestra vida, pero va a haber alguien más adelante que va a seguir este proceso que nosotros quizás ya empezamos. Y como por ejemplo nuestra iglesia donde vamos, nosotros ya llegamos hasta este momento y todavía nos falta, o sea, no es que ya no estamos muriendo, pero todavía nos falta seguir trabajando. Pero alguien más quizás va a ser la escuela que el pastor tanto añora, que todos nosotros, más bien, no solamente el pastor, esa escuela que queremos que esté ahí. O sea, quizás a alguien más le va a tocar. A nuestro pastor le tocó construir estos 2 templos que ha sido dificilísimo, pero a alguien más quizás le va a tocar más adelante. No sabemos, pero Dios sí ya sabe, porque Dios ya nos ha escogido y fuimos hechos para un propósito, o sea, para propósitos específicos, hermanos. Y no, hay mucho de qué hablar, hay muchísimo de qué hablar acerca de esto. Adelante, hermana. Amén, sí, casi terminamos. Bueno. Sí, córtenos porque si no nosotros seguimos hablando. aquí todo el día. Sí, lo importante es reconocer que fuimos llamados por Dios y aceptar el llamado que Dios ha hecho para nosotros. Vemos cómo lo reconoce Pablo en Gálatas 1:5 cuando dice: Dios me apartó desde el vientre de mi madre por su gracia, cuando tuvo a bien revelar a su Hijo para que yo lo predicara. Dice Pablo que Dios tuvo a bien revelarle a él, a Cristo. ¿Para qué? Para que él lo predicara. ¿Y cómo lo hizo? Solo por su gracia. No es por algo que nosotros merecemos, no porque hablamos muy bien, no porque nos comportamos bien. De hecho éramos malos, pero Dios por su gracia tuvo misericordia de nosotros y nos saca de esa vana manera de vivir y nos pone a vivir de acuerdo a su propósito y nos usa para instrumento, para gloria de su nombre. Así que no podemos decir que no podemos, porque Dios hace que nosotros podamos hacerlo cuando nosotros nos rendimos completamente a Él. Fue Dios el que nos sacó de las tinieblas y nos llamó a su luz. Dice que fue Él quien resplandeció también en nuestros corazones y nos mostró y pudimos ver a Cristo Jesús hermoso, pudimos reconocerlo como nuestro Salvador y vemos cómo Él se reveló a nuestras vidas también, igual que a Pablo, y con un propósito. ¿Para qué? Para que usted y yo lo anunciemos a todo este mundo que está perdido en tinieblas. Así nosotros también tenemos que anunciar que Cristo vive y que Cristo salva hasta el día de hoy. Así que no es por lo que nosotros creemos, es solamente por su gracia. Y nosotros tendremos lo necesario para salir hacia adelante y cumplir el propósito por el cual Dios nos llamó. Todo lo que Él nos diga que es nuestro, tomémoslo. Creamos a su palabra. Todo donde Él diga que vamos a ir, vayamos sin dudar. Porque Él, el Santo de Israel, irá con nosotros como poderoso gigante. Así que no hay nada que temer. Cuando Dios llama a Josué
Y le dice que todo el lugar que pisare la planta de su pie será su territorio. Solo esfuérzate y sé valiente. Le estaba diciendo a Josué, todo lugar que pisare tu planta será el territorio tuyo. Y lo que yo te diga que hagas, hazlo. Pero hay una condición, dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate a caminar. ¿Por qué? ¿Por qué le decía esto? Porque había desiertos que atravesar. Había momentos difíciles por los cuales él tenía que pasar. Pero no estamos solos. Amén. Porque Dios estará con nosotros, como lo dijo con Josué. En medio del desierto nosotros podremos ver la gloria de Dios. El pueblo de Israel iba en el desierto, pero allí él podía ver las maravillas de Dios, la gloria de Dios, como el Señor en medio del desierto, tantas cosas que hizo. Y ellos podían ver la gloria de Dios, y no importaba el desierto que tuvieran que pasar, porque muchas de las veces vamos a pasar momentos difíciles, desiertos, pero tengamos en cuenta que Dios irá con nosotros. Y vemos por qué Dios le estaba diciendo a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque iban a venir momentos difíciles, donde pareciera que las fuerzas se terminan, donde tenemos completamente ya como desmayar, como decir ya no puedo. Parece que van a venir esos momentos en los que pensamos nosotros que estamos caminando solos. Y es ahí donde nuestra fe va a ser probada, cuando Dios nos hace el llamado. Muchas de las veces vamos a pasar momentos difíciles y va a haber, nuestra fe va a ser probada, pero es necesario. Y podemos decir tal vez en esos momentos de dificultad, en esos momentos tal vez venga la duda a nuestra mente y podamos pensar, ¿será que sí fue Dios quien me llamó? ¿O fue mi emoción? ¿O fue qué es lo que está pasando? ¿Será que Dios me llamó? Pero nosotros debemos de tener esa confianza que fue Dios quien nos llamó. Y podemos empezar a preguntar, ¿será que Dios se ha olvidado de mí? Porque a veces la prueba dura mucho tiempo y parece que no vemos la salida, sino muchas veces vemos que se hace más difícil y empezamos a dudar en nuestra mente, decir, ¿será que Dios fue el que me llamó? ¿Dónde está Dios? Parece que Dios se ha olvidado de mí, pero tengamos bien presente las promesas de Dios en nuestra mente, que Él nunca se olvidará de nosotros. La palabra del Señor dice en Isaías 49:5, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse de él? Y él está diciendo, una madre no se puede olvidar de su hijo que ha dado a luz. Dice, pues aún, dice Dios, aunque ella se olvidare, yo no me olvidaré de ti. Aleluya. Dios nunca se olvidará de nosotros. Él siempre estará ahí para ayudarnos. Nuestra confianza debe de estar completamente en Él. Aunque pasemos los momentos de dificultad, creamos aquel que nos llamó es fiel y que Él cumple sus promesas. Y así podremos seguir cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida. No estamos solos y no debemos de temer. Dios no solo nos hizo, sino que Él también nos sostiene. Sí, Él sí, nos sostiene, Él es nuestro creador. Él no es nuestro creador y nos creó con un propósito, y mientras nosotros caminemos en esta tierra y estemos cumpliendo el propósito que Él quiere para nuestras vidas, Él nos sostendrá y podremos llegar hasta el final porque Él estará con nosotros. Amén, amén. Y podremos cumplir ese llamado que Dios nos ha hecho. Así que vivamos con expectativas de lo que el Señor irá haciendo en nuestras vidas. Aleluya, bendito Dios. Una hermosa palabra que espero en la cual ustedes se deleiten, hermanos. Cuando Dios mandó a Moisés a sacar a su pueblo escogido, el Señor le dice, ve para que saques a mi pueblo, a mi pueblo. Era el pueblo de Dios, sin embargo estaba en una esclavitud, pero era necesaria pasar ese proceso para el pueblo. Podríamos decir, si era el pueblo de Dios, ¿por qué se opuso tanto Faraón? Porque a veces nosotros vamos caminando y somos sus hijos, sus redimidos, sus escogidos. Nación santa, pueblo adquirido a precio de sangre. Sin embargo, al igual que el pueblo, encontramos mucha oposición. Encontramos muchos desiertos y a veces pensamos que porque las cosas nos son contrarias, pensamos que a lo mejor estamos mal o nos sentimos que Dios no está con nosotros y eso nos hace
menguar en nuestra fe y en nuestra confianza. Pero todo lo que Dios permite en nuestro caminar, Dios lo permite con un propósito, hermanos. Tenemos que entenderlo. Porque las 10 plagas que Dios mandó a Egipto eran necesarias para que Dios mostrara su poder, sus grandezas y sus maravillas en aquel entonces, para con el pueblo más grande que era la nación de los egipcios, la potencia mundial en aquel entonces, que pudieran ver que mayor y más grande era el Dios al cual el pueblo de Israel servía, y su nombre se conociera en todos los pueblos, porque así fue. Si hubiese sido solamente una plaga, no hubiera tenido el peso que tuvo. Si el pueblo hubiera salido después de las 10 plagas, hubiera salido solamente a irse y ya los dejaron ir y no los hubieran perseguido después, para que el pueblo se sintiera acorralado con el ejército egipcio atrás y el mar enfrente, no se hubiera proclamado tan grande el poderío y el amor de Dios para con su pueblo, si no hubiera permitido esa persecución después de haber salido. Que el Señor abrió el mar para que su pueblo pasara en seco. Y cuando ya el enemigo venía a casi alcanzarlos, el mar se cerró y ahí perecieron todos. Fue algo sobrenatural. Y es algo sobrenatural lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas a través de esas oposiciones. Lo importante es no menguar en nuestra confianza, en nuestra fe y en nuestra esperanza, que debe de estar fundamentada en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Aún lo adverso Dios lo usa para bendición a los que creen y confían en Él. Pero debemos de tener esa certeza y esa seguridad en nuestro corazón, porque es ahí donde Dios hará lo imposible posible. Amén. En nuestras vidas. Amén. Para que su nombre sea glorificado y sea exaltado, y aún nuestra fe sea agigantada. Amén. En el Señor, para ver sus maravillas y decir: Señor, eres más que bueno, eres bello, eres hermoso, y que quede un corazón enamorado y agradecido por lo que Dios hace cada día en nuestras vidas. Así que Dios tiene propósito con su vida. Permanezca, confíe, camine y deleítese en esas buenas obras, las cuales el Señor de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Amén. Adelante, hermano Alex. Amén. Ya solo voy a decir amén porque la palabra ha sido muy clara. Creo que la palabra ha sido muy clara desde el principio. Fuimos hechos con un propósito. Tenemos que entender nuestro propósito por el cual Dios nos ha llamado. Y tenemos que pedirle a Dios cuál es ese propósito, y tener disponibilidad en nuestro corazón, buscarle a Él. Sin duda alguna, las hermanas han dado unos ejemplos muy buenos acerca de cómo para cumplir ese propósito, pues el enemigo no se queda quieto, hermano. Cuando usted decide seguir a Cristo y usted decide hacer el propósito por el cual usted es llamado, el enemigo no se queda quieto. El enemigo se va a levantar en contra de usted y le va a hacer la vida de cuadritos, hermano. Pero tenemos que entender que mayor es el que está en nosotros que el que está en contra de nosotros. Tenemos que tener esa seguridad y esa certeza y esa convicción de que Dios estará con nosotros. El hermano ayer hacía una ilustración muy buena. El hermano Meli también hizo una ilustración con su niño muy buena, de que Dios está con nosotros en todo momento. Él va al lado de nosotros en todo momento, y Él no permitirá más de lo que nosotros no podamos soportar. O sea que todo lo que obra, todo lo que nos acontece a nosotros, todo será para bien, todo Dios lo tornará para bien. Aunque sea difícil, aunque sea súper difícil, sabemos que en Cristo tenemos la victoria, y sabemos que vamos a poder cumplir ese propósito por el cual Dios nos ha mandado llamar, por el cual Dios nos ha escogido. Vemos, la Biblia está llena de ejemplos de cómo los grandes hombres de Dios, para cumplir ese propósito, pasaron por momentos muy difíciles. Los discípulos
pasaron por momentos muy difíciles, aún estuvieron dispuestos a dar su vida por cumplir ese llamado el cual Dios les había hecho. Nosotros debemos estar dispuestos de estar también aún a dar nuestra vida por cumplir el llamado que Dios nos ha hecho. Jesucristo, decía nuestro hermano Jesucristo, creo que decía nuestro hermano Eligio, ¿verdad? Dice, Jesús les vendió, no sé si es la forma de ellos que hablen, les vendió la visión que él traía, o por la cual él había sido mandado a los discípulos, y los discípulos se lo vendieron a los demás, y nosotros fuimos alcanzados por eso. Entonces nosotros también tenemos que hacer lo mismo para alcanzar a aquel que está perdido, aquel que no tiene esperanza, aquel que está por allá, sepa dónde estará o qué estará haciendo, pero tenemos que vender esa visión también para que Cristo pueda alcanzar esas almas y puedan venir, porque sabemos y entendemos que Dios ya también los ha escogido con un propósito específico, y Dios ha escogido a cada uno de ustedes que está ahí para un propósito. No es, como decía mi esposa, no es en sus propias fuerzas, porque muchas veces nos cansamos por eso, porque queremos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Es en Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo, nada más. Él hace todas las cosas posibles. Él es nuestro guía, nuestro maestro. Él es el que nos ayuda. Él es nuestra roca, nuestra fortaleza. Él es todo, hermano, para nosotros. Si nosotros confiamos en eso y tenemos esa convicción de que Dios estará con nosotros, no hay nada que nos impida hacerlo, hermano. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Pues vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Bendiciones a todos los que están ahí conectados. Meli Rabanales, Dios le bendiga grandemente. Gracias por estar ahí. Y cada uno de los que están ahí, nuestra hermana Margarita Saucedo, Dios le bendiga. Carolina Aguilar, nuestra hermana Flor Reyes, Elida Mazariegos, Dios le bendiga grandemente. Nuestro hermano Mario Ortega, Dalí Echeverría, Sofía Jaramillo, nuestra hermana Mari Luna. Vamos a orar. Nuestro hermano Jesús Mercado Sánchez, allá está Puerto Rico, que siempre está ahí. Yo sé que hay muchísimas personas ahí, hermanos, conectaditos. Dios les bendiga grandemente. Me salí, ya perdí muchas, pero vamos a orar por las necesidades. Tenemos aquí algunas peticiones y vamos a orar por esta palabra. Que Dios bendiga su vida a través de esta palabra. Quede en su mente y en su corazón. Padre, gracias te damos en esta hora, en esta mañana, Padre, por este mensaje, por esta palabra hermosa, la cual has hablado a nuestras vidas, a nuestros corazones, Padre. Que esta palabra pueda dirigir, pueda fortalecer, pueda direccionar el camino de cada uno de nuestros hermanos que se conectan ahí, que van a escuchar esta transmisión, Padre. Que esta palabra pueda edificar y fortalecer, Padre amado, y traer esa nueva visión, Padre, renovar esas fuerzas para seguir hacia adelante, Padre, en el propósito por el cual tú les has llamado, tú les has escogido, para que te sirvamos y andemos, Padre, en esas buenas obras las cuales tú has preparado, para que caminemos en ellas y las llevemos a cabo, Padre. Fortalece las fuerzas de aquel que no las tiene, Padre. Renueva las fuerzas de cada uno de nuestros hermanos, Padre. Aquellos que han perdido la visión, Padre, vuélveles, Señor, ese gozo, vuélveles esas fuerzas, ese ánimo para seguir adelante, Padre, sirviéndote y deleitándose en esas buenas obras, Padre amado, que nos has llamado a llevar a cabo para la expansión de tu palabra, del evangelio, para la bendición y la salvación de las almas de aquellos que no te conocen, Padre. Perdónanos en toda falta, perdónanos en toda indiferencia, Padre. Quita toda rebeldía de nuestros corazones y ayúdanos a ser humildes, a ser obedientes y a ser sujetos a tu bendita palabra, Señor. Entendemos y reconocemos que por nuestras fuerzas, por nuestro entendimiento, por nuestro intelecto, nada podemos hacer, pero rendimos a ti nuestras vidas para pedirte que tú nos ayudes, que tú nos capacites, que tú, Señor amado, direccione nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón,
y todo nuestro ser para tu servicio, Padre, guardando nuestras vidas en santidad y en consagración a ti, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Ayuda a cada uno de mis hermanos, bendice sus vidas, bendice sus hogares, Padre, bendíceles a aquellos en sus ministerios, Padre amado, para que tú renueves sus fuerzas, Padre, y les levantes y les fortalezcas y traigas unción fresca, fuerzas nuevas, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, porque somos tu iglesia, Padre, escogida para bendición y para hacer luz en medio de las tinieblas, Padre. Gracias, bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, mi Dios amado, te damos la gloria y la honra por esta palabra, Padre. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, por su esfuerzo, por su tiempo, Padre. Te damos la gloria y la honra, y así también te pedimos por las necesidades, Padre. Mira a mi hermana Flor Reyes, mira su vida, mira su salud, mira sus hijos, su hogar, su matrimonio, Padre. Bendecimos su vida, bendecimos, Señor, su familia, Padre. Te pedimos que tú seas haciendo tu obra completa en su vida, en su hogar, en su matrimonio. Bendecimos sus hijas, Padre, y bendecimos todo su entorno a su alrededor, Padre. Que tú completes la obra, Padre, que tú has comenzado en ella, Señor. La bendecimos y la ponemos en tus manos. Te damos gracias por la vida de mi hermana Mari Luna. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, traigas restauración en medio de su hogar, que tú hagas una obra perfecta, sobrenatural, maravillosa en sus vidas, Padre. Bendice sus hijas, trae paz, trae fortaleza, trae sanidad, trae restauración a sus corazones, Padre. Las bendecimos, Señor, que tú las llenes de tu Espíritu Santo, de tu gracia, Padre, porque cuando tu Espíritu Santo llena, Padre, y abraza, Padre, todo aquello, Señor, que daña, que hiere, que lastima, es sanado, es restaurado, es hecho nuevo, Padre. Las ponemos en tus manos, las bendecimos y bendecimos todo su entorno, su hogar, su matrimonio, en el nombre de Jesús, Padre eterno. Te damos gracias. Te pedimos por Anita López, por sus hijos. Tú conoces su necesidad, tú conoces sus peticiones, tú sabes, Señor, la situación por la cual ellos se encuentran. Los ponemos en tus manos. Te pedimos que tú les bendigas, Padre, y que sea tu Espíritu Santo obrando de acuerdo a tu misericordia y a su necesidad de ellos, en el nombre de Jesús. Por Gilka Duarte, Padre, te pedimos por una sanidad de cáncer, Padre, que tú pongas tu mano de poder, Padre, que ese tratamiento, Padre, sea efectivo en su cuerpo y que ese cáncer sea sanado en su cuerpo, sea restaurado en el nombre de Jesús, mi Dios. Te pedimos por Mariela Ignot Chacha, Padre, que tú la bendigas, que tú tengas misericordia de ella. Trata, Señor, en su corazón, rompe toda opresión del enemigo, toda atadura del diablo, Padre, se rompe en el nombre de Jesús. La ponemos en tus vidas, Padre, en tus manos, Señor, la ponemos, que tú la guardes, que tú obres, Señor, para bendición, salvación y restauración de su vida completa por toda la familia. Y no, Padre, te pedimos que tú les bendigas, les traigas paz, fuerza y fortaleza, Padre eterno, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Toda la gloria, toda la honra es para ti, Señor, y así también por estas peticiones, Padre, que están aquí, que se han expuesto, que tú seas obrando, que tú sigas contestando, que tú sigas bendiciendo de acuerdo a tu misericordia, Padre. Te damos gracias por las que has contestado, y las que aún no han sido contestado, te seguimos pidiendo misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Bendito Dios, poderoso eres, Señor. Gracias, gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Nuestra hermana Beli Sutub, Dios me le bendiga. Gracias. Gracias, mi hermano. Un abrazo a cada uno de ustedes. Bendiciones a nuestro hermano allá hasta Puerto Rico, nuestro hermano Alfredo López. Dios le bendiga. Gracias a cada uno de los que están ahí. Compartan el video, edifiquen a alguien. Enviamos saludos a la mamá de mi hermana Vera. A mamá, a papá, a mi tía Margarita también, que Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, yo me despido, me voy para allá.
Les espero el próximo lunes, como siempre, aquí en el programa Mujeres Llenas del Poder de Dios, con una palabra que va a edificar, que va a bendecir. Y este viernes tenemos oración a las 9:40 o despuesito del servicio. Si se llegara a extender, llegamos como cohetes aquí corriendo a conectarnos, porque Dios está obrando y obrando maravillas, hermanos. Así que conéctense con nosotros este próximo viernes a ese tiempo de oración y de intercesión por las necesidades que Dios está escuchando y Dios está contestando en su tiempo, y su tiempo es perfecto. Dios les bendiga. Yo dejo aquí a los pastores que se despidan y yo los espero el viernes. Hermanos, que Dios les bendiga a todos los que se conectaron. Esperamos que el Señor haga la obra en sus vidas y que esa palabra dé fruto en sus corazones. Así que recordemos siempre que rendirnos al Señor y a su Espíritu Santo y decirle a Dios: cuenta conmigo para lo que tú quieras hacer, y veremos, hermanos, la gloria del Señor en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, y esas buenas obras son todas aquellas que hacemos nosotros para su gloria. Así que Dios les bendiga y bendiciones. Amén. Dios les bendiga, hermanos, esperando siempre que pues esta palabra, hermanos, se quede guardada en su corazón y la pueda poner por obra en su vida, hermano. Y que también comparte este video, le animamos que comparte este video para que sea de bendición a otras personas, a otros hermanos que posiblemente no tengan el tiempo de vernos en vivo, pero lo pueden ver después, hermano. Y es la misma palabra, o sea, va a ser de la misma bendición para ellos también. Saludos, hermano Alfredo, por ahí lo estoy viendo que me puso saludos, hermano. Saludos, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les guarde, hermanos. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Quiero mandar un saludo especial a nuestra hermana Luz María Cruz, a nuestra hermana Luz Edith, que ella nos ve después porque está en su trabajo. Nuestra hermana Esther, hermana de nuestra hermana Beni, un abrazo. Dios le bendiga. Me dio mucho gusto verla ayer. Ayer vi muchos hermanos que no vemos habitualmente, pero nos gozamos de verles a cada uno. Nuestra hermana Carolina, Dios le bendiga. A cada uno de los que están ahí, hermana Ana Hernández, Vianney Aguilar, Dios le bendiga, mi hermana, un abrazo, bendiciones. Estela Coronado, Dios le bendiga. Donde quiera que se encuentre mi hermana, nuestra hermana Sofía Jaramillo, Dios le bendiga. A Miranda Marlón, Dios le bendiga también grandemente. Ernestina Torres, nuestro hermano Mario Ortega, es que acá puedo verlos que no puedo ver allá. Y Dios les bendiga, hermanos, si no los vemos. Anabeli Aguilar, Dios le bendiga. Mari Chávez, Dios le bendiga. Elida Mazariegos, Jocabet Soler, hermana Jocabet, Dios le bendiga. Linda de Sandate, bendiciones. Nuestro hermano Jorge Campos, Dios le bendiga, hermano. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. A Perlita Casillas, Dios le bendiga donde quiera que nos esté viendo. A la Nelly Serrano, nuestra hermana Dora Torres, Dios le bendiga. Meli Rabanales, bendiciones. Guadalupe Jiménez, mi prima allá hasta Texas, un abrazo, prima, bendiciones. A Susana Hernández, hermana Elisa y Adrián Valdés. Alejandra Lara, a mi sobrina allá en México, en Guanajuato, el lindo estado de Guanajuato, Dios les bendiga. A nuestro hermano Leonardo Vinaja, Abraham Martínez, hermano Polito, bendiciones. Mari Pérez, María García, nuestra hermana Patti Morales, Marbelia Jaimes, Dios le bendiga grandemente. Laura Serrano, bendiciones. Mi hermana Beni y su esposo, Dios le bendiga grandemente. Nuestra hermana Eunice, Adelina López, Dios le bendiga. Gaby Pimentel, Yormar Aguilar, nuestra hermana Lupita, Adalía Aguilar. Hermanos, ya me voy a cortar, Raúl. Amén a todos, porque están bastantes ahí, hermanos. Bendiciones.